amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Las Guarmis del Barrio, su programa de comunidad aquí en Radio Pichincha. Arrancamos esta mañana con nuestro programa 15 de junio de 2022, ya mitad de mes. ¿Cómo están? Cuéntenos a través del 3240-040, 3240-050, también a través de nuestro número celular, que ya lo habilitamos inmediatamente para compartir con ustedes en esta mañana, 098-063-7663, 098-063-7663, llámenos, escríbanos, envíenos un mensaje, un audio, cuéntenos cómo está su barrio, su sector, su comunidad. Recordemos que estamos en el tercer día de movilizaciones a nivel nacional, este paro pues que fue iniciado por la CONAIE el 13 de junio desde las 0 horas. Vamos a hacer un breve repaso de lo que dice el ECU 911 con respecto a la situación de las carreteras del país. Hay 45 puntos donde se registra presencia de manifestantes. En Azuay tenemos pues a la altura de los kilómetros 34 y 49, también en Santa Marianita, en la vía Girón-Lentac, la vía Cuenca-Cañara-Lausí también tiene problema, la cuenca Girón-Pasaje, hay manifestantes en la zona, la Cumbe-La Jarata, en Bolívar, Guaranda, Guanajujo, Echendía, en el sector de Palmaloma, hay manifestantes en la vía, las vías alternas, la vía Guaranda-Ambato, kilómetro 35, 74 y el Arenal. Bolívar también, vía Riobamba, sector Gallo Rumi, a la altura de Gradas, Puente Tacma, Vinchoa Central. Hay manifestantes en la zona, vía Montalvo, sector Las Palmas, en Cañar, Biblian Chut, La Troncal, Cañar, Cuenca Chut, Cochancay, también Mascarilla, Mira el Ángel, esto en Carchi, la vía Bolívar, Picuicho, en Carchi también, con presencia de manifestantes en Cotopaxi, el límite provincial Pichincha-Cotopaxi y La Tacunga Quito también cerrada por los manifestantes, La Tacunga, límite provincial Cotopaxi-Tungurahua, a la altura de Yambo también, tenemos la Riobamba Flores, Socavón, Cebadas, Guamote, Riobamba San Juan Guaranda en Chimborazo, la Riobamba Macas, Riobamba Colta, Paliatanga, Cumandá, Guayaquil, esa vía también tiene problema, Riobamba Ambato, en otra vía en Imbabura, Otavalo Cajas, también cerrada por manifestantes, en los sectores La Magdalena, Eugenio Espejo, González Suárez, en Imbabura, Ibarra, Urcuqui, cerrada también, en Atuntaqui lo mismo, la vía Atuntaqui-Ibarra, vía Chaguarpamba, vía a la costa, esta en cambio está parcialmente habilitada, aquí hay más bien un deslizamiento, la vía Loja, vía Cuenca, cerrada por manifestantes. Y tenemos también Morona Santiago, Macaspuyo, manifestantes también en la zona, Macas Riobamba, cerrada, Tigüinza San José Morona, vía Cocatena y Yede Narupa, esto en Napo, en Pastaza también hay vías cerradas y en Pichincha les doy cuenta de los puntos que tienen problema por manifestaciones. Guayabamba Calderón, Quito Machachi, Panamericana Sur, Tabacundo Cajas, Cusubamba Cayambe, Intervalles Ruta Viva, Aloac Santo Domingo, la Santa Elena Comuna Libertador Bolívar, bueno, esta no es por el tema de manifestantes, pero está en el reporte también del ECU 911. Sucumbíos, vía Lago Agrio, Cuyaveno, Puerto El Carmen, en Tungurahua, vía Ambato, Guaranda, también tenemos Ambato, límite provincial Tungurahua, Bolívar, La Cruz del Arenal. Y el límite provincial Cotopaxi, Tungurahua, Yambo, Ambato, intersección El Paso Lateral. Todos estos puntos tienen presencia de manifestantes el día de hoy, amaneciendo este 15 de junio de 2022. ¿Qué informa la Agencia Metropolitana de Tránsito? Hoy se ha suspendido la medida de restricción vehicular pico y placa para que puedan sacar sus vehículos. Las personas que hoy no lo podían hacer, las placas 5 y 6 pueden circular el día de hoy. Hasta próxima disposición no hay la medida del pico y placa. Secretaría de Movilidad ha dado cuenta de que también hay transporte en algunas zonas con normalidad. Dice habilitación parcial de la vía Guiñaro, existe presencia de agentes del orden en el sector debido al paso limitado de vehículos en la zona. El servicio de transporte público se encuentra parcialmente habilitado. ¿Qué más nos dice la Secretaría de Movilidad? Se informa que en el sector de Pifo, sentido Quito Valles, la operación del transporte público al momento es normal. Asimismo, operación del servicio de transporte público en Yaruquí, Pifo, Puembo y Tumbaco
se reporta con normalidad en ambos sentidos. Bueno, esos son algunos de los reportes que da la Secretaría de Movilidad, la Agencia Metropolitana de Tránsito. Y con nosotros está Amparito, bienvenida. ¿Cómo está mi querida Warmi? Con las noticias, las novedades, hacer un repaso de lo que ocurrió el día de ayer. Ya les presento también a nuestra invitada, quien analizará un poco y nos ayudará a entender qué está pasando con el movimiento indígena en este momento, qué está pasando con la población rural de nuestro país, qué pasa con distintos sectores sociales y por qué han decidido salir a las calles a manifestarse desde el 13 de junio. Amparito, ¿cómo estás? Buen día. Hola, mi Sofi, un abrazo también para todas las personas que ya se van uniendo a nuestra señal a través de nuestra frecuencia 95.3 o también se pueden unir a través de nuestras redes sociales. Así es, mi Sofi, la situación de ayer estuvo realmente un poco compleja y para aclararlo un poco vamos a hacer como un resumen de lo sucedido ayer. Podemos empezar, por supuesto, el día de ayer ciertos sectores, principalmente el movimiento indígena, se conmocionó ante la noticia de la aprehensión del líder indígena Leonidas Issa, su traslado a la cárcel de La Tacunga y posterior audiencia que estuvo marcado por contradicciones e información tardía de parte de las autoridades pertinentes. Desde la Fiscalía del Estado se comunicó no tener custodia del presidente de la máxima autoridad de la CONAIE y por tanto la incertidumbre de su paradero permaneció hasta la tarde, como lo supo expresar el abogado de Leonidas Issa. Después de eso se confirmó su retención en la base aérea de Cotopaxi hasta el pedido de su audiencia virtual solicitado por calificación de flagrancia. El día de hoy la jueza a cargo de la situación lo liberó y ya se puede ver en la cuenta oficial de la CONAIE las imágenes de la liberación de Leonidas Issa, que es recibido por familia, amigos y compañeros, y sus primeras declaraciones tras ser liberado. Tenemos las declaraciones con Carlitos. Ahí las tenemos pendiente, vamos con eso. Compañeros, por temas legales vamos a tener que omitir algunas situaciones. Pero quiero decir, compañeros, aquí nadie ha salido a desafiar la ley. Nadie, compañeros. Solo hemos salido porque el hambre, las injusticias, ha tomado cada uno de nuestros hogares. Así que la ley ha desafiado al hambre. Por eso hemos salido a las calles, compañeras y compañeros. Pues, mi Sofi, esas fueron las declaraciones de Leonidas Issa y se espera por parte de la CONAIE, que anunció en sus redes sociales que en las próximas horas seguramente se dará o una rueda de prensa o un comunicado y estaremos a la espera. Y lo que sí es cierto es que la radicalización llamado por la protesta anunciada en reacción a la detención de Leonidas Issa también disparó de alguna forma los actos vandálicos que ayer estuvieron presentes por parte de protestantes y por parte de miembros de la ley, como se difundió por un sector de la población a través de las redes sociales. Ahí podemos verlo. Bueno, por ahí tenemos un poco retrasadas las imágenes, pero no importa, lo importante es también aclarar que hay trabajadores del sector eléctrico que se suman al paro nacional en rechazo precisamente a lo que estábamos hablando sobre Leonidas Issa y dieron las siguientes declaraciones. Que las distintas organizaciones nos La detención del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, es un acto de amedrentamiento a la lucha social. Los trabajadores eléctricos rechazamos esta forma de actuación del gobierno de turno. Esta política neoliberal que nos está llevando a una crisis económica, a un encarecimiento de los artículos de primera necesidad, a la falta de medicina en los hospitales, al despido de cientos de servidores de las distintas instituciones del Estado, a pretender privatizar los servicios públicos, a despojar a los ecuatorianos de su patrimonio, nos obliga a sumarnos a las movilizaciones que los distintos sectores sociales levantan en este día. Exigimos, por tanto, la liberación inmediata de Leonidas Issa. Rechazamos esta actitud provocativa a los distintos actores de la sociedad. Señor presidente Lasso,
A la persona que escuchamos fue a Jorge Martínez, secretario del Comité Empresarial de la Empresa Eléctrica, que hizo este anuncio y ante lo cual, por supuesto, la Empresa Eléctrica Quito no tardó en responder con un comunicado, dejando un poco el aire de zozobra, anunciando que no se va a interrumpir el servicio eléctrico por si quedaba la duda, que esperan poder actualizar más información para llegar a un acuerdo con los trabajadores del sector eléctrico, pero siempre nos queda como esa pequeña duda. Pero son muchos sectores, ¿no? Son varios sectores que se pronunciaron el día de ayer. Tenemos estudiantes, tenemos también movimientos feministas, desde los profesores también, la Unión Nacional de Educadores y gremios barriales también de todo el país. Son realmente muchos los sectores que se han unido a esta convocatoria, a esta movilización nacional. Amparito, te voy a hacer una pausa. Solamente creo que falta proporcionar el dato de los establecimientos educativos. Bueno, no están el día de hoy muchos establecimientos educativos en clases presenciales. Sí, se suspendieron como para procurar el bienestar de la ciudadanía en general y de los estudiantes. Perfecto. Bueno, Amparito, vamos a integrar ya este diálogo y Amparito nos va a continuar actualizando durante todo este programa lo que ocurre, la información de última hora, ¿no? Está con nosotros Alejandra Santillán. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Santillana, profesora de la Universidad Andina, analista política, investigadora y quien acompaña también procesos de organizaciones sociales, procesos con organizaciones feministas. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Es importante que podamos contextualizar un poco todo lo que está ocurriendo, lo que contaba Amparito del día de ayer, la detención de Leonidas Issa como máximo dirigente del movimiento indígena en nuestro país, que es un movimiento histórico además, y repasar los hechos, ¿no? Cómo empezó todo el día 12, una rueda de prensa o un pronunciamiento del movimiento de la CONAIE, pues expresando 10 puntos donde plantean que el gobierno pues deba atender los distintos puntos, ¿no? Y luego empieza la movilización a las 0 horas, ¿no? Ya para eso la Policía Nacional había anunciado que estarían 51,000 miembros de la policía, o sea, toda la policía pendiente de lo que ocurra en las movilizaciones, en las manifestaciones que se darían desde las 0 horas del 13 de junio. La amenaza también del ministro Carrillo, que dijo que las movilizaciones las disfrazarán de lucha social para provocar victimizarse. Luego el rechazo de este pronunciamiento que lo hizo Leonidas Issa. Mientras tanto, el ministro Jiménez tratando de pacificar y llamando un poco a los ciudadanos y a las agrupaciones a que expresen sus opiniones de manera pacífica, y ha dicho que el diálogo está abierto. Este es un poco el contexto, cómo empieza todo, pero definitivamente estalla con la detención de Leonidas Issa. Bienvenida, Alejandra, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, buenos días con todas, muchas gracias por la invitación. Sí, digamos, creo que es importantísimo como analizar este momento que parece un poco opaco y que además tiene una avalancha de medios, sobre todo medios hegemónicos, ¿no es cierto?, que están contándonos un relato, ya venían preparando un escenario, tanto el gobierno como este cerco de casi todos los medios, ¿no?, en relación a cuál es el problema fundamental de este país, ¿no? Entonces, aparentemente el problema central tiene que ver con la delincuencia y hay una forma, ¿no es cierto?, sistemática de la Cámara de los Empresarios, del gobierno de Lasso y de los medios de comunicación, más grandes, hegemónicos que están con el poder, de construir un escenario en donde se va reproduciendo una serie de discursos en contra, digamos, de la movilización social, de la protesta social, ¿no es cierto?, asociando a todas estas expresiones y al legítimo derecho a la protesta que tenemos en este país, establecido por la Constitución y por un montón de convenciones internacionales, ¿no es cierto?, con actos delictivos, con formas vandálicas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un primer elemento que es importante no olvidarnos en el análisis del contexto, ¿no? Hay la construcción tanto del relato de la crisis que justifica el ajuste estructural y las políticas neoliberales desde hace algunos años, ¿no? Entonces, a nombre de la crisis, entonces firmemos acuerdos con el Fondo Monetario, traigamos más inversión al país, supuestamente los empresarios tienen que seguir ganando porque así vamos a generar más empleo, etcétera, etcétera. Es decir, son una serie de discursos en relación al tema de la política económica que se juntan, ¿no?, con otro de los discursos de este gobierno, que digamos que ahora se profundizan después del gobierno de Moreno, que tiene que ver con la relación del derecho a la protesta, ¿no es cierto?, pero
pero desde la lectura de las élites del gobierno significa que todo lo que nosotros hacemos se llama violencia y se llaman actos vandálicos. Yo creo que esos son dos elementos que no podemos olvidarnos en relación al tema del contexto. Otro elemento que me parece central tiene que ver con la realidad, más allá de lo que diga el gobierno y la construcción de estos relatos, tiene que ver con lo que el pueblo ecuatoriano está sintiendo. Y ahí quisiera yo entrar a algunos elementos en términos de cifras, porque pareciera, ¿no? Ayer escuchaba algunas de los programas que se hicieron de análisis de coyuntura en otros medios, de Coavisa, etcétera, ¿no? Pareciera, según los analistas que están más vinculados con la derecha, que no hay ningún motivo para salir a protestar, ¿no? Que todo está bien en el país, que el problema es que las protestas nos dividen, ¿no? Porque este país es un país unido, supuestamente, y que hay un llamado de las cámaras de los empresarios a la paz social. Yo quisiera entrar a discutir esto porque me parece que eso es uno de los puntos centrales para entender por qué el paro, por qué las movilizaciones y por qué nuevamente son los sectores campesinos e indígenas los que instalan, digamos, la pregunta sobre si realmente existe paz social y si realmente está todo bien en el país, ¿no? Alejandra, vamos a hacer precisamente una pausa con eso. Bueno, estoy un poquito mal de la garganta. Para plantearles esta pregunta a ustedes, amigos y amigas. ¿Considera que existen motivos para protestar? Responda a la encuesta y déjenos su comentario. A través de nuestras redes sociales lanzamos ahora mismo esta pregunta. ¿Considera que existen motivos para protestar en el Ecuador de hoy en día? Y Alejandra, continuamos con el análisis para que tú puedas hacer esos planteamientos. La CONAIE ha dado este listado de 10 puntos. Ellos hablan de 10 temas que exigen una respuesta inmediata por parte del gobierno. Pero lo que hemos visto a lo largo de estos meses, a lo largo de este año, desde que asume la presidencia el presidente Guillermo Lasso, son protestas de agricultores, son protestas de médicos incluso, de enfermeras que han sido despedidas, son protestas de familias de niños con cáncer que no tienen medicamentos, son protestas de personas con enfermedades catastróficas, son filas inmensas en los exteriores de los hospitales tratando de obtener atención, son testimonios de personas que dicen que tienen que comprar hasta los hilos para sutura cuando van al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y así también vemos lo que pasa con el registro civil y muchas otras cosas. Entonces, ha habido protestas más esporádicas, quizá como les gusta y como ayer nos decía aquí el señor Luis Pachala, pero protesten en calma, protesten sin alzar la voz, ¿no? Entonces, se han dado esas protestas, ¿cuál ha sido el resultado que han tenido? A mí me parece fundamental lo que estás planteando, porque yo creo que, digamos, para las ciudades, digamos, a pesar de la fuerte presencia migrante, ¿no es cierto?, que tenemos en relación al campo, esta es una ciudad que acoge a un montón de población que ha sido desplazada y despojada en el campo de sus propios medios de producción, es decir, son campesinos y campesinas que históricamente no han tenido subsidios de una política del agro que reactive efectivamente la pequeña producción, ni que tampoco tenga algún tipo de sistema de comercialización justa, etcétera, ¿no? Lo que vemos actualmente en esta coyuntura, digamos, más allá de toda la deuda histórica que tenemos como país con el campo ecuatoriano, es, por un lado, hay un incremento, digamos, muy considerable. Nosotros que trabajamos como Observatorio del Cambio Rural y el Instituto de Estudios Ecuatorianos, vemos, ¿no es cierto?, que la crisis de la pandemia, sumada a todas las políticas que han habido en estos últimos años, han significado que básicamente el campo, ¿no es cierto?, esté en unas condiciones bastante duras, lamentables, ¿no?, e injustas. Yo creo que el campo ecuatoriano, que es el sustento de este país, el sector agropecuario, está compuesto por pequeños productores, no está compuesto por grandes productores. Los grandes productores están asociados a la agroexportación. Los pequeños productores, que son los que sostienen la economía de este país, que sostienen la alimentación de este país y que permiten que todavía podamos acceder a alimentos, ¿no es cierto?, del campo a precios más bajos, ¿sí?, comparativamente con, por ejemplo, el precio del aceite que está por los cielos, o con otros precios que manejan las grandes, digamos, comercializadoras. Lo que tenemos en el campo son algunos problemas. Primero, que hay un nivel de aumento del tiempo de trabajo, por ejemplo, de las mujeres, que es trabajo no remunerado, que está en el campo. Sí, hay un aumento, ¿no es cierto?, de las condiciones deterioradas del campesinado en términos de derechos laborales y de posibilidades del acceso. Hay derechos. Claro, ¿qué derechos? El campo casi no tiene derechos. ¿A quién le reclaman, ¿no?, esos derechos? Porque ellos mismos prácticamente son sus empleadores, ¿no? Exactamente. Y por eso mismo el campo, en este momento estamos viendo un crecimiento del endeudamiento del campesinado para poder subsistir, ¿no? Ya sabemos que el comportamiento en el campo implica que la familia termina siendo la fuerza de trabajo no pagada para que
que pueda resolverse la producción campesina, ¿sí? Ahora, actualmente, no solo es la cantidad de gente que está trabajando en el campo no pagada, y también la estrategia campesina, que es que la mayor parte de los hombres salen a las ciudades, ¿no es cierto?, para poder trabajar en otras áreas como la construcción, sino que las unidades familiares en este rato se están viendo ahogadas por endeudamientos para poder sostener su producción. ¿Por qué están ahogadas con deudas? Porque básicamente el precio de los productos agrícolas está por el suelo. Les pongo solamente un ejemplo. En el caso del sector bananero, que es el caso de la costa, digamos, ¿no? Los ríos, el oro, etcétera, ¿no es cierto? En el caso del sector bananero, sí, el 70% de la producción son pequeños productores, es decir, que tienen de 0 a 10 hectáreas. En ese caso de los productores bananeros, les pagan actualmente $1 a $2 por caja, cuando hace un tiempo atrás les pagaban $6.40. ¿Se imaginan el deterioro de la familia que vive en relación al tema del banano? Y eso podemos ver en el comportamiento de todos los productos agrícolas, o en la mayor parte de los productos agrícolas que son para consumo interno y que implican la inclusión de mano de obra súper explotada y mal pagada. Tenemos, por ejemplo, también el problema de la subida de los fertilizantes. ¿Cómo es posible que la urea en el campo haya subido 300%? Antes pagaban $20 por saco, ahora pagan casi $60 por saco los campesinos. Y si a eso le sumamos, ¿no es cierto?, que tenemos un proceso muy complicado en relación a el anuncio de la firma de tratados de libre comercio. Este es un gobierno que se ha dedicado a promocionar el tratado de libre comercio como gran solución para el país. Se ha ido a hablar con Costa Rica, se ha ido a hablar con China, se ha ido a hablar con la Alianza Pacífico. Es decir, es un gobierno que sale al país para promocionar el Ecuador como un espacio para tratados de libre comercio. ¿Sí? El anuncio de tratados de libre comercio ya sabíamos, ¿no es cierto?, en años pasados, cuando hubo toda la resistencia en contra de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Ahora la proliferación de tratados de libre comercio en el mundo implican que para los sectores productivos, ¿no?, sobre todo el tema del agro en el Ecuador, es un tema sumamente grave, ¿no es cierto?, y que deja en mayor vulnerabilidad al campesinado. ¿Por qué? Porque no podemos competir con los subsidios que tienen otros países en relación al tema del campo. Sí, los campesinos tienen una incertidumbre absoluta en relación a los tratados de libre comercio, porque saben que su producción va a ser mermada, va a ser mal pagada, va a ser sustituida por productos que van a ser importados y que tienen mayor nivel de competitividad porque hay subsidios y costos de producción más bajos para los campesinos. Ahora, Alejandra, todo lo que tú estás mencionando es súper importante, pero a mí sí me queda la pregunta. A ver, en el país tenemos, y tú hablabas de cifras, ¿no? La pobreza incrementada en el país alcanza casi un 50% de la población, personas que viven con menos de $85 al mes, y de ese porcentaje hay también una gran parte que vive con menos de $45 al mes. Entonces hay una pobreza y pobreza extrema que está incrementándose en el país. ¿Por qué, si dentro de esa gran población hay muchos sectores, no solamente el sector indígena, son ellos los que radicalizan la protesta? Yo creo que esto es importante de analizar. Según cifras del Observatorio del Trabajo, ¿no?, Diego Carrión y todos los investigadores de la Universidad Central nos han mostrado que, digamos, en los últimos años, la composición de la población económicamente activa, ya, que es la población, digamos, que trabaja, ya, el 78% tienen empleo no adecuado. Es decir, es una de las cifras más altas en la historia del Ecuador. El 78% de la población que trabaja en el Ecuador no accede a seguro social, no accede a trabajo que logre resolver y cubrir la canasta básica, tienen que tener 2 o 3 empleos y trabajan más tiempo al día para poder resolver la vida cotidiana. Sin embargo, esa población que está sobre todo ubicada, ¿no es cierto?, digamos, hay un sector importante en el campo que sin embargo tienen acceso a los cultivos, y hay otro sector importante que está ubicada en las ciudades. La pregunta es, ¿qué pasa, no es cierto?, lo que tú decías, ¿por qué en el campo se radicaliza más y, digamos, en las ciudades más difícil? Mi análisis, digamos, de estos días de paro que he salido a las calles y he podido ver, es que la gente en las ciudades tiene que vivir con el día a día. Es decir, si no sales a trabajar ese día, no comes. Y Quito es una de las ciudades en donde más niveles de pobreza hay, donde la gente está viviendo con $2 al día, como tú decías. En el campo, de todas maneras, digamos, a pesar del empobrecimiento brutal, la gente tiene un vínculo diferente, ¿no es cierto?, con la propia producción, ¿sí? Y tienen redes que les permiten de alguna manera sostenerse. El campo es una bomba de tiempo. Sin embargo, a pesar de eso, en el campo vemos, digamos, que la gente puede resolver la vida de otra manera. Yo creo que es importante, analizando lo que
tú decías, de los varios sectores que están. En todos estos días de paro, además de las 10 razones que ha planteado el movimiento indígena, digamos como centrales para la movilización, los distintos sectores que nos hemos movilizado y que yo esperaría que sigamos movilizándonos de diferentes partes de la ciudad, hemos mostrado que es necesario incluir en esa agenda de 10 puntos otros elementos. Por ejemplo, las asambleas de mujeres que han venido desarrollándose en estos 2 últimos días y las acciones de los espacios de las mujeres y las disidencias nos han planteado que no es posible que no haya respuesta frente a los 118 feminicidios que han habido solamente en este año. No es posible que no haya respuesta en relación a todo el trabajo no remunerado. Requerimos un sistema plurinacional de cuidados que resuelva también la vida de las mujeres trabajadoras. Requerimos además de eso, ¿no es cierto?, una serie de razones que tienen que ver con nuestro derecho a decidir y el aborto. Hay un montón de compañeras, y eso lo han mostrado las crisis carcelarias, ¿no es cierto?, que están vinculadas con, digamos, que son fuerza de trabajo de ese capitalismo ilegal. Es increíble que este gobierno, ¿no es cierto?, le permita la entrada a los carteles, que haya un manejo clarito en relación al tema del narco y que no se haga cargo de lo que la producción del capitalismo ilegal genera para la población más empobrecida. Esa es la población que está siendo de fuerza de trabajo. Lo que tú dices es importante porque estás planteando cosas que están escondidas, ¿no? Por ejemplo, este tema de la economía del narco, porque en algún lugar está todo ese dinero y no está en los barrios empobrecidos, está en algún otro sector donde ese dinero se está moviendo facilito, donde se mueve tapando grandes negocios, con personas con traje y corbata, y los barrios empobrecidos son los que ponen los muertos. 9:33, vamos a hacer una pausa, amigos. De regreso quisiera, Alejandra, que podamos revisar cómo se han dado los hechos y la forma simbólica también, que simboliza la detención de Leonidas Issa, el helicóptero en el cual fue trasladado, las últimas declaraciones del señor Fausto Cobo, que dice que el dinero del narcotráfico está financiando estas movilizaciones, entre muchas otras cosas más que están ocurriendo en estos días y que pues quisiéramos saber cuál es el contexto y qué está detrás de esto. Amigos, volvemos enseguida. Amparito también nos va a preparar pues una actualización de los temas más destacados de esta jornada, cómo se está moviendo este día, este 15 de junio de 2022. Volvemos. Amigos, estamos de regreso en las Guarmis del Barrio. Muchísimas gracias por su sintonía, por sus mensajes, que son muchísimos, a través de las redes sociales. También nos dicen, en Cuenca no hay gas, por favor, ayúdennos a averiguar por qué. Muchísimas gracias. Yo me imagino que tiene que ver también con la situación de las movilizaciones, pero no lo podría asegurar en este momento. Tenemos sin duda que pues averiguar qué ha ocurrido en este sentido. Es verdad, se empieza a sentir ya el desabastecimiento en algunos locales comerciales, que incluso en algunos barrios pues más pudientes, entre comillas, te ponen un letrero y te dicen, por culpa del paro los productos no han llegado y no puedes comprarlos. Entonces pues también es un mensaje un poco psicológico, ¿no?, en medio de lo que está pasando, y una realidad también que sin duda, claro, si están tapadas las carreteras, hay productos que no llegarán o que podrían también verse encarecidos. Amparito, ¿tenemos actualización de noticias? Pues sí, la verdad, mi Sofi, precisamente la ONU en el Ecuador acaba de emitir un comunicado donde vamos a leerlo para ver si es que hay predisposición por parte del gobierno nacional. Bueno, y el comunicado dice: el Sistema Nacional de Naciones Unidas en el Ecuador hace un llamado a la paz, a bajar tensión, a buscar los caminos del verdadero diálogo. En este sentido, insta al respeto irrestricto a las garantías constitucionales y legales para el ejercicio de la protesta social y a las reglas del debido proceso, aplicables para todas las personas detenidas en el marco de las manifestaciones de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. Y bueno, en realidad varias organizaciones de derechos humanos se manifestaron a raíz de la detención de Leonidas Issa, que en realidad Causó pues al menos preocupación por varios sectores, ¿no? Ayer la jueza dijo que todo ha sido legal, que no ha habido ningún problema, que sí le leyeron los derechos, que sí se califica la flagrancia, pues me llamó mucho la atención lo que ocurrió el día de ayer a quienes estábamos siguiendo esa audiencia de flagrancia, primero porque al comienzo no entendíamos cómo era flagrancia cuando hablaban de un autor intelectual, que es lo que había hecho el señor ministro Carrillo, y luego cuando vemos la formulación de cargos, dicen que él ha sido el que estaba deteniendo pues el tránsito vehicular y que por eso lo detuvieron, que otros policías vieron que él había sido el que estaba deteniendo el tránsito vehicular. Luego el señor Leonidas Issa dice que estaba en movimiento
y que además lo detuvieron solo a él cuando había una fila de carros detrás, ¿no? Entonces, todo esto llama muchísimo la atención, Amparito. Importante lo que tú mencionas, este llamado de la Organización de Naciones Unidas, que recordemos que en 2019 actuó de mediador, ¿no?, entre el gobierno y los sectores que se estaban manifestando. Alejandra, con esto que dice Amparito y con estas otras cosas que te estaba mencionando antes de la pausa, el señor Fausto Cobo, de Inteligencia, dice que para él todo está conectado y que estas movilizaciones se financian con plata del narcotráfico y el crimen organizado. Eso dice él. Y por otra parte, hoy se ha revelado un audio, porque a mí sí me llamó mucho la atención el día de ayer, que la fiscal se pasó argumentando como media hora que tenían que darle prisión preventiva al señor Leonidas Diza, que sí, porque era un mal ciudadano y que tenía que pagar el daño que le ha hecho al Estado y a los ciudadanos que se han visto impedidos de movilizarse por esta vía. Así que, señora jueza, prisión preventiva. 3 doritos después, señora, voy a reformular la solicitud de las medidas alternativas y voy a pedir medidas alternativas. Ya no quiero prisión, pero sí dígale que se presente y no le deje salir del país. Y hoy se revela un audio en el que el presidente de la Judicatura le dice al juez, a la jueza entendemos, el presidente de la República me ha llamado y me ha pedido que le haga el favor a Guadalupe Llori. Nosotros pudimos haber pensado ahí, porque el que piensa mal y acertarás, de que hubo ahí esa disposición de alguien para que reformule la solicitud de prisión preventiva a medidas alternativas. Y además hay esta imagen que no sé si la podemos pasar, la tenemos cuando pues Leonidas Diza es trasladado en un helicóptero custodiado por alrededor de 20 miembros uniformados, que yo siempre les digo, esos tipos Robocops o G.I. Joe, y él con su poncho rojo no opuso resistencia, no, simplemente asistió a donde le llevaron, que no sabemos bien, estuvo en un recinto militar, nos han comunicado, que también nos llama la atención eso. Entonces, ¿cómo leer, cómo analizar todos estos actos cuando la misma presidencia ha dicho nadie está por encima de la ley, y parecería que sí se están pasando la ley quienes tienen este discurso? Bueno, yo quisiera ahí, tal vez para la audiencia que nos escucha, recordar algunos elementos que es importante más allá de la coyuntura, y es el lugar central que ha tenido el movimiento indígena y fundamentalmente la CONAIE en los últimos 30 años, casi 40 años en el país. La CONAIE fue conformada en 1986 y a partir del año 90, digamos, es una de las protagonistas centrales y de las organizaciones que han permitido la cercanía y la agrupación de otros sectores a lo largo de todas las movilizaciones en contra de las políticas neoliberales de los distintos gobiernos de turno que han habido hasta ahora, ¿no? La CONAIE tiene un lugar central y es una de las referencias mundiales, internacionales en relación al tema de la movilización, de la propuesta plurinacional, pero también a la gran capacidad que ha tenido el movimiento indígena para entender otras demandas que no sean únicamente propias del movimiento indígena. Una de las características de la CONAIE y del movimiento indígena en el Ecuador es que no solamente ha incluido derechos colectivos en sus demandas, sino que también ha sido la voz de los sectores empobrecidos, de los sectores populares, de los estudiantes, de las mujeres, a lo largo de estos casi 40 años en el país, ¿no? Y creo que eso también explica por qué ahora, a pesar, digamos, de todas las políticas en contra de la CONAIE, de todos los procesos de criminalización de la protesta de estos años, de todas las acciones que han habido en relación a construir el discurso de que la CONAIE es una organización que no tiene ningún sentido en la vida del Ecuador, lo que demuestra esto es que todavía, ¿no es cierto?, la CONAIE sigue siendo un actor fundamental en los procesos del país. Y más allá de la CONAIE, la misma propuesta plurinacional nos hace pensar, digamos, como país, que no es posible construir ningún proceso de transformación, ningún proyecto de emancipación y liberación para este pueblo si no tomamos en cuenta al conjunto de pueblos y nacionalidades, y si no entendemos que es necesario quitarnos, ¿no es cierto?, el racismo, la herencia colonial, la forma que tenemos todavía presente como si es que fuera este país una hacienda, y eso lo vemos en cada protesta social, ¿no? Bueno, nos llama la atención lo que se ha dicho
dicho, ¿no? La observación, cuando es detenido el señor Leonidas Issa, es en qué tipo de carro iba, ¿no? En qué tipo de carro iba, todo este tema que se ha ido denunciando de cómo le jalan el pelo al compañero Leonidas Issa, toda la discusión y le llegan a romper el poncho, toda esta discusión, digamos que se suscita y que en el año 2019 la vimos otra vez, son las mismas élites empresariales blanqueadas, ¿no es cierto?, quiteñas, guayaquileñas, que se pronuncian de manera racista frente a la población indígena como si este país fuera su hacienda, como si este país fuera su empresa. Entonces, frente a esa lógica, ¿no es cierto?, la CONAIE ha tenido, digamos, esta capacidad de poder entender también lo que ocurre con el resto de sectores. Y a mí me parece que eso es importante, y ahí conecto con la segunda idea, que es esto que tú planteabas, ¿no? Esta construcción, regreso a esta construcción intencionada del discurso de los últimos años que ha querido juntar a la protesta social con el discurso del narcotráfico. Y ahí quisiera yo, digamos, pienso en mi colectiva, en las compañeras de Ruda, pienso en las compañeras de Mujeres de Frente, una de las organizaciones más importantes en el tema de la discusión carcelaria en este país, y ellas que han ido planteando con toda esta crisis carcelaria. Son 5 crisis carcelarias de 350 privados de libertad asesinados de manera cruel. Y ahí no funciona la inteligencia. Ahí no funciona la inteligencia. Sí, para la protesta social, pero claro, para determinar estos hechos antes de que sucedan. No es posible, y eso aquí es una idea que es importante que han trabajado las compañeras. Es decir, no es posible la presencia del narco, del sicariato, sin la complicidad del Estado. Sin el Estado como parte, ¿no es cierto?, sin la policía, sin las Fuerzas Armadas, no es posible, digamos, la entrada del narco sin que nadie haya visto nunca nada y que la presencia del narco vaya tomándose territorios como el caso de Esmeraldas o como el caso del Guayas en este país. En esa medida, la población empobrecida por las propias políticas neoliberales de estos gobiernos, ¿no es cierto?, por las propias políticas de despojo de los sectores populares que no les alcanza la vida, que no encuentran trabajo, que la juventud no tiene posibilidades de estudio ni de empleo, etcétera, esa producción de población empobrecida luego es utilizada por los grandes dueños de las drogas, por los grandes, ¿no es cierto?, dueños dueños, digamos, de las armas y que están en todo ese proceso del narcotráfico, los grandes carteles que están coludidos con el Estado, ¿sí?, para luego utilizar esta fuerza de trabajo en una serie de actividades ilícitas e ilegales. Y yo quisiera ahí entrar a discutir esta lógica de el vandalismo y la violencia. Es increíble que en este país la idea de la violencia está articulada a unos manifestantes y hay un despliegue policial y militar como el que vimos el día de ayer por el tema de la detención del compañero Leonidas Issa. A mí me parece increíble. Hace unas horas un historiador, Fernando Muñoz, nos recordaba que esta es la segunda vez de una detención a un presidente de la CONAIE. La primera vez ocurrió en el marco del gobierno de Gustavo Noboa y fue Antonio Vargas. Esta es la segunda ocasión que se detiene a un presidente de la CONAIE y sin embargo es la primera vez que vemos que hay un nivel de espectacularidad, un despliegue, ¿no? Toda la patria cerrada, helicópteros, militares, armados hasta los dientes, policías, una serie de... Es una especie de show mediático, ¿no es cierto?, de puesta en escena, como si es que Leonidas Issa fuera, digamos, el mayor de los delincuentes de este país. El enemigo público, ¿no? Claro, ¿no? Se construye esa idea. A mi modo de ver, es un error gravísimo político, porque eso ha implicado, digamos, ahí pensando en lo que preguntabas sobre qué significa esto. Para mí es un error muy grave de este gobierno de haber querido construir a Leonidas Issa como si fuera un delincuente criminal de la mafia organizada, ¿no es cierto?, a nivel internacional. O sea, este nivel de espectacularidad, ¿no es cierto?, nos muestra eso, y sin embargo la respuesta ya ha sido de la población indígena y de las movilizaciones de ayer y de todos los sectores, ¿no es cierto?, sociales organizados, de solidarizarnos, ¿no es cierto?, de estar en las calles y de básicamente mostrar lo que es el compañero. El compañero es un compañero campesino, indígena, dirigente de una organización, y ahí hay un desvío. Las declaraciones bastante lamentables, terribles y racistas que hay detrás de toda esta idea de que Leonidas Issa es una especie de gran capo de la mafia, ¿no es cierto?, es en el fondo una forma de invisibilizar y de opacar que en realidad la producción del narco está coludida con el Estado, con los grandes empresarios, ¿no es cierto?, y con el manejo de toda la plata, en donde la población de los sectores populares de este país nada tenemos que ver. Así es, sí, bueno, correcto. Yo sí tengo una pregunta, porque a raíz de toda esta situación queda un aire, como una pregunta flotando, que es, si esto le pasa al máximo líder indígena de nuestro país,
¿qué seguridad pueden esperar el resto de líderes sociales y populares? Y los manifestantes que hoy están nuevamente en las calles. Sí, yo ahí quisiera, digamos, hacer un llamado a la solidaridad. ¿Cómo es posible que en este país sea más violento y nos cause más problemas ciertos actos que puedan haber en relación a la fuerza policial, ¿no es cierto?, o al cierre de calles, y no nos genere indignación que el pueblo se esté muriendo de hambre? No es más violento, ¿no es cierto?, que no haya insumos en los hospitales y que no haya posibilidades de que la población en este país tenga acceso a la vida digna. O sea, ¿dónde está la violencia? La violencia no la producimos nosotros, no la producen los estudiantes, no la producen los jóvenes, no la producimos las mujeres, no la producen los pueblos y nacionalidades, las producen las mineras, la producen las petroleras, las producen los empresarios, la produce este gobierno y las fuerzas represivas. Yo creo que es importantísimo que ahí nosotros, ¿no es cierto?, tengamos, pensemos empáticamente, ¿qué pasaría si es que salimos a protestar porque ya no podemos comer, porque ya no nos da la vida, porque ya han ejercido demasiada violencia contra nosotros, ¿no es cierto? Salimos a protestar. La protesta es un derecho legítimo. Este gobierno se está encargando de construir la idea de que no podemos salir a protestar y que tenemos que mantener este país en paz. ¿Paz para quién? Paz para los empresarios, paz para las élites, ¿sí? Paz para este gobierno, paz que para si el país, va bien, no. Seguro alguna gotita le cae Exacto, a los pobres, y eso ¿no? es una mentira. En este país la gente se rompe el lomo. La idea de que el pobre es pobre porque quiere es una falsedad. El pobre no es pobre porque quiere, el pobre es pobre porque hay unos ricos que se benefician de su trabajo. Entonces, yo quisiera, plantear aquí, también en conversación con ustedes, la necesidad de pensar dónde radica la violencia. La violencia radica en el Estado, radica en este modelo económico injusto y no radica en la población que se está muriendo de hambre y que tiene que ver cómo le alcanza para sostenerse en el día a día. Muchísimas gracias, mi querida Alejandra Santillana. Pues hoy nos ha acompañado, ella es profesora de la Universidad Andina y pues investigadora, acompaña procesos sociales y pues creo que nos ha dejado clarísimo lo que está ocurriendo hoy. Muchas preguntas nos quedan todavía y habrá que irlas resolviendo a lo largo de estos días. Muchísimas gracias, mi querida Amparito. Vamos a darle paso al espacio publicitario aquí en las Guarmis del Barrio. Inicio del espacio publicitario. Las 9:53 minutos, está con nosotros Fernando Jaramillo, como siempre nos trae buenas noticias en medio de este panorama medio complejo que estamos viviendo en el país. Mi querido Fer, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, mi querida Sofi, muy buenos días, un abrazo, un saludo muy especial para ti, para todos los amigos oyentes de Radio Pichincha, y nosotros, ya saben ustedes que Natural Plus siempre está presente con la salud de todas y todos los ecuatorianos, con la salud de toda la familia ecuatoriana, y no podíamos faltar el día de hoy porque no podemos descuidar la salud en medio de lo que estamos viviendo. La salud es algo muy importante y hay mucha gente que nos ha llamado, mi querida Sofi, durante el transcurso de la semana solicitando la promoción. Aprovechemos porque todavía tenemos en stock, tenemos promociones, tenemos producto y podemos llegar a su casa a llevarle su promoción. Natural Plus tiene un producto que mucha gente ya conoce, ya identifica, que están consumiendo, que es una formulación auténtica y original, y estamos hablando de las maravillosas cápsulas de cúrcuma más moringa. Esta formulación es espectacular porque la cúrcuma ya es conocida en el mundo entero como un antiinflamatorio maravilloso gracias a la curcumina. Esto ya se conoce en el mundo entero, Sofi, los beneficios de la cúrcuma, porque diversos estudios demuestran la eficacia para desinflamar celularmente nuestro cuerpo. Ahora, combinada con la moringa, recordemos, mi Sofi, que ya la Organización Mundial de la Salud catalogó la moringa como un nuevo superalimento, y esto es gracias a que nos aporta un altísimo valor nutricional. Es un superalimento, sin duda. Es un superalimento, mi Sofi. Estamos hablando de 25 veces más hierro que la espinaca, 17 veces más calcio que la leche, 9 veces más proteína que el yogur, 7 veces más vitamina A que la zanahoria, contiene más de 46 antioxidantes y 18 aminoácidos. Mira lo importante que es el consumo de antioxidantes para nuestro cuerpo. Recordemos que los antioxidantes nos ayudan a combatir el estrés oxidativo o el envejecimiento celular, nos ayuda a la reparación de las células. Cuando tomamos cúrcuma con moringa, elevamos sistema inmunológico. Qué importante es tener un sistema inmunológico activo. Ahora más que nunca. Mira, mi Sofi, que Estamos ahora en época de gripes. Estamos en época de gripes. Así y ahora es. salen virus nuevos en todo momento.
Entonces tenemos que fortalecer ese sistema inmunológico. Vamos a combatir procesos inflamatorios como la artritis, la artrosis, enfermedades reumáticas que puede estar sufriendo usted, señora, su mamá, su esposa, porque esto afecta mucho a ellas, a las damitas, los problemas articulares y de artritis. Si usted nota que ya está perdiendo la movilidad, que duele mucho la rodilla, que no puede llevar el brazo a la espalda, esto porque le duele mucho el hombro, tenga cuidado porque ya se está desarrollando una inflamación crónica y ellas son degenerativas a medida pasa el tiempo. Claro, y muchas veces lo relacionamos con el frío de Quito y decimos, ay, está haciendo mucho frío, me van a empezar a doler las articulaciones. Es verdad, se empiezan a amortiguar porque se incrementa la inflamación. Problemas como la inflamación de la próstata, hay caballeros que ya van con urgencia al baño, que están orinando con goteo, que hay de pronto han perdido presión. Y acá se empiezan a señalar entre los compañeros. Claro. Ya les toca el examen, sí que sí. Mira, es normal. A partir de los 40 años hay una inflamación de la próstata que es muy normal, pero los síntomas son molestos y hay que prevenir una prostatitis o infección en vías urinarias también. Si tengo problemas como, por ejemplo, la úlcera, la gastritis, que es tan común hoy en día, por el corre-corre, para arriba, para abajo, no como a la hora adecuada, como cualquier cosa. Me lleno rápido con lo que encuentro. Exacto. Esto viene en cualquier momento a causar una colitis, colon irritable, todo el día con gases. Aquí la clave es cómo quiero yo sentirme en un futuro, qué estoy aportando a mi salud diariamente para conservarla. Entonces me cuido desde ya. Exactamente, tengo que empezar a sumar algo en positivo a mi salud, eso es muy importante. Tengo malos hábitos alimenticios, no hago actividad física, soy estresado, no duermo bien. Cuídese, hágalo desde ahora y empiece a compartir de buena salud. Mi Sofi, tengo una promoción maravillosa. A ver, cuénteme, que eso nos gusta, las promociones. Primeras 15 personas que nos marquen ahora al 099-044-1020, repito, 099-044-1020 o al 348-3400, les vamos a enviar 3 frascos de cúrcuma más moringa, que son 180 cápsulas para 3 meses de tratamiento o para que fácilmente comparta con toda la familia. ¿Perfecto? 3 frascos de cúrcuma más moringa, producto con registro sanitario. Adicional, Natural Plus, pensando en un tratamiento integral, le envía junto a los 3 frascos de cúrcuma más moringa un frasco de omega 3 de 60 cápsulas. Qué bueno que es el omega 3, sí, es excelente. El omega 3 te cuida el corazón, limpia la sangre de colesterol malo y triglicéridos, y todos los días consumimos alimentos con grasas que causan arteriosclerosis o un problema cardíaco. Yo le envío el omega 3. Adicional, por hoy, porque no se nos ha agotado, ya pronto, le vamos a enviar el colágeno hidrolizado en polvo de 600 gramos para 2 meses de tratamiento. El precio normal es de $130. Las 15 primeras llamadas tienen el descuento del 50%. Es decir, que solo pagan $65. Se llevan todo el combo. Todo el combo, incluyendo el servicio a domicilio. Y recuerda que puedes pagar con tarjeta de crédito a 3 meses sin intereses. La única forma es llamando justo en este preciso momento al 099-044-1020. Solo así puedes adquirir la promoción. 099-044-1020 o también 348-3400. 348-3400. Te enviamos con nuestro motorizado, toda la promoción va dentro de un bolsito, además que va de regalo. Te llegan los 3 frascos de cúrcuma más moringa, el frasco de omega 3 y el colágeno enorme de 600 gramos. Es un pote grandote para 2 meses de tratamiento. Viene concentrado, solo se toma una cucharada después del desayuno en un líquido a elección. En este momento yo voy a compartir con ustedes un testimonio cortico, un testimonio de vida, para que la gente se dé cuenta de los beneficios y las bondades de tomar cúrcuma más moringa. Mientras tanto, siga llamando. Me encuentro con un recomprador de cúrcuma con moringa. ¿Su nombre? Raúl Ortiz. Don Raúl, ¿en qué sector estamos? Aquí en el Quicentro Sur. Don Raúl, cuénteme algo. ¿Usted vuelve a consumir cúrcuma con moringa por qué razón?
Yo vuelvo a consumir Quenombres porque muchas enfermedades a mí me ha curado, especialmente a mí me ha curado los huesos. Yo ya no podía subir las gradas. Yo estaba consumiendo eso y por eso vuelvo a consumir otra vez la moringa. Don Raúl me decía que le olía mucho la rodilla. Sí, yo ya no podía Quenombres subir las gradas, yo ya se me doblaba la rodilla. Y ahora me siento bien y por eso yo sigo consumiendo la moringa. Don Raúl, ¿usted le recomienda a los oyentes del programa que consuman cúrcuma con moringa? Sí, yo les recomiendo que es una medicina natural y que consuman porque uno se siente bien, haga la prueba que le va a ir bien. Don Raúl, muchas gracias por el testimonio de vida. Yo le agradezco muchísimo y créanme a mí que yo ya estaba mal y ahora estoy bien. Créame a mí, dice que yo ya he tomado. Mira qué bonito, Sofi, estos testimonios de vida nos llenan de mucha alegría, de mucho orgullo, porque la gente es consciente del cambio que necesita su cuerpo, de conservar la salud, de invertir en usted, de cuidarse, porque esto es muy importante, es una inversión. Cuando invertimos, no hay mayor ni mejor inversión que la que hacemos en nuestra salud. Me amo, me cuido. Exactamente. El último estudio de Harvard demostró que el consumo de cúrcuma diariamente ayuda a prevenir la pérdida de la memoria a causa de la edad y ayuda a prevenir el Alzheimer. Esto es muy importante, son estudios que se realizan a nivel mundial. Nuestro producto es muy conocido ya en los oyentes de Radio Pichincha, ya tenemos muchos recompradores y yo le invito a usted que el día de hoy llame ahora y empiece a cambiar su salud. Le repito los teléfonos, atención, 099 044 1020. Le envío 3 frascos de cúrcuma más moringa, son 180 cápsulas para 3 meses de tratamiento. Imagínate, tienes para 3 meses. Adicional le envío el frasco de omega 3 para que tome el omega 3, limpie el colesterol malo, los triglicéridos y cuide el corazón. Y le voy a enviar el tarro enorme de 600 gramos de colágeno hidrolizado en polvo. Recordemos que el colágeno es para articulaciones, conectividad nerviosa, piel, cabello, uñas, huesos. A partir de los 30 años todos debemos tomar colágeno porque el cuerpo ya no lo produce igual. Y el bolsito donde van todos los 5 productos por $65, incluyendo el servicio a domicilio. O sea, puede pagar con tarjeta de crédito a 3 meses sin intereses, con cheque, efectivo. Usted no paga nada por el domicilio, solo paga $65 y tiene que marcar ahorita porque ya quedan últimas llamadas. Me confirman que quedan las últimas 5 promociones, marcando 099 044 1020. Mira, Sofi, que mucha gente está llamando otra vez el número 099 044 1020. Perfecto. O también al convencional que está habilitado el 348 3400. 348 3400 o el celular 099 044 1020. Está muy fácil el número. Te voy a llamar a ver si me contesta. Sí. Por supuesto, Sofi. Para cuidarme la piel. Ponerme regia. Para verte y sentirte bien. El problema es cuando ya no tienes movilidad, cuando ya duelen las piernas, duelen las articulaciones, tengo inflamada la próstata, ardores en el estómago, me siento con debilidad, no estoy durmiendo nada. Cuídese, porque ahí empiezan los problemas de salud. Necesitamos dormir para reparar el cuerpo. 099 044 1020 o el 348 3400. Sofi, salud. Divino tesoro. 10:03, ya nos despedimos de las Guarmis del barrio. Solamente les actualizo un cierre total de la vía en el sector de Cutuglagua sobre la avenida Maldonado y Roberto Barberis. También tenemos cierre total de la vía en el sector de Amaguaña sobre la calle Huancavilca y Antonio Iglesias. Lo reporta la Agencia Metropolitana de Tránsito. Y bueno, si usted ve un acto delictivo, llame a la policía y diga, aquí está Leonidas Issa, para que vayan con todo y pues detengan a los delincuentes. Nos vemos mañana, 9 en punto, amigos y amigas, con las Guarmis del barrio. Chao, chao.